Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a adentrarnos en una de las fronteras más prometedoras en la lucha contra los trastornos neurodegenerativos, una que no busca reescribir nuestros genes, sino más bien dirigir la orquesta que decide cuándo y cómo se expresan. Analizaremos de cerca cómo la modulación epigenética podría, de hecho, cambiar por completo el paradigma de tratamiento. El panorama de la neurodegeneración es, francamente, un desafío inmenso. Hablamos de enfermedades que avanzan de forma silenciosa, a veces durante décadas, antes de que el primer síntoma clínico sea evidente. Y la realidad es que las terapias actuales, en su gran mayoría, se limitan a manejar los síntomas, no logran frenar la progresión de la enfermedad. Esto nos pone frente a una necesidad crítica, una urgencia por encontrar nuevas dianas moleculares que nos permitan intervenir de raíz y cambiar el curso de estos padecimientos. Para abordar esto de forma estructurada, nuestro recorrido se dividirá en varios puntos clave. Primero, analizaremos a fondo el desafío actual que representa la neurodegeneración. Luego, nos sumergiremos en la fascinante sinfonía epigenética de la acetilación de histonas. Veremos cómo este equilibrio se rompe en la enfermedad de Alzheimer y Parkinson, para finalmente explorar las nuevas y prometedoras dianas terapéuticas que están emergiendo de toda esta ciencia. Muy bien, entremos de lleno al núcleo del asunto, literalmente. Para entender esta nueva frontera terapéutica, tenemos que mirar más allá de la secuencia de ADN. Tenemos que mirar hacia la epigenética y, en particular, a un mecanismo que actúa como un verdadero interruptor maestro para la expresión de nuestros genes, la acetilación de histonas. Pensemos en el epigenoma de esta manera. Si nuestro ADN es el hardware, el código genético fijo, el epigenoma es el software que corre sobre él. No cambia una sola letra de nuestro código, pero es el que da las instrucciones. Es el que decide qué genes se encienden y qué genes se apagan en respuesta a todo. Nuestro entorno, el paso del tiempo e, importantísimo, la enfermedad. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Lo que vemos en esta diapositiva es una danza molecular constante entre dos familias de enzimas con funciones opuestas. Por un lado están las histonas acetiltransferasas, las HATs. Pensemos en ellas como los escritores. Añaden grupos acetilo, lo que relaja la cromatina y permite que los genes se expresen. Y por el otro tenemos a las histona desacetilasas, las HDACs, que son los borradores. Quitan esos grupos acetilo, compactan la cromatina y silencian los genes. El equilibrio entre estas dos fuerzas es sencillamente fundamental para la salud neuronal. Cuando las enzimas HDACs, los borradores, toman el control, ocurre lo que vemos aquí. La cromatina se empaqueta de una forma increíblemente densa, un estado que conocemos como heterocromatina. El ADN queda tan apretado que la maquinaria celular encargada de leer los genes simplemente no tiene acceso. El resultado es devastador. Genes que son vitales para la memoria, para la plasticidad sináptica y para la supervivencia de las neuronas son silenciados. Y en el lado opuesto del espectro tenemos este escenario. Cuando las HATs, las escritoras, están activas, añaden esos grupos acetilo que vemos brillando. Este simple acto químico neutraliza la carga positiva de las histonas, haciendo que se repelan entre sí y que la cromatina se relaje, formando lo que llamamos eucromatina. De repente, el ADN es accesible, está abierto, y los genes esenciales para una función cognitiva normal pueden expresarse libremente. Y esta imagen, en esencia, es donde toda esta biología molecular se conecta con la patología clínica. Fíjense, en un cerebro sano, la actividad de HATs y HDACs está en un equilibrio perfecto, lo que se traduce en una expresión génica adecuada y una función cognitiva normal. ¿Pero qué pasa en trastornos como el Alzheimer, el Parkinson o Huntington? Esa balanza se inclina peligrosamente. La actividad de las HATs se ve perjudicada, mientras que la de las HDACs aumenta. Esto lleva a una compactación general de la cromatina, silenciando genes cruciales y causando directamente el deterioro cognitivo y la neurodegeneración que observamos en nuestros pacientes. Ahora, un punto clave es que no todas las HDACs son iguales, no son un bloque monolítico. Como vemos en la tabla, se clasifican en 4 clases principales, y lo más importante es que tienen distintas localizaciones dentro de la célula. Las de clase 1, por ejemplo, son casi exclusivamente nucleares. Las de clase 2 viajan entre el núcleo y el citoplasma. Esta diversidad es absolutamente crucial desde el punto de vista farmacológico porque nos permite soñar con diseñar inhibidores altamente selectivos que apunten solo a las isoformas específicas que están causando el problema, minimizando efectos secundarios.
Muy bien, con este marco conceptual ya bien establecido, vamos a aplicarlo ahora directamente a la enfermedad de Alzheimer. Veremos cómo esta desregulación de la acetilación no es un evento secundario, sino que es un mecanismo central en la cascada patológica que involucra a la amiloide beta y a la proteína tau. Claro, todos conocemos bien las placas de amiloide beta y los ovillos neurofibrilares de tau. Son los sellos distintivos de la enfermedad. Pero su efecto va mucho más allá del daño estructural directo. Hoy sabemos que su acumulación dispara una cascada de cambios epigenéticos que terminan por silenciar vías de señalización que son vitales para la supervivencia neuronal. Un ejemplo paradigmático es la vía de Krebs, que es fundamental para la plasticidad sináptica y por ende para la formación de la memoria. Y la evidencia preclínica que respalda esta estrategia es de verdad muy sólida. Fíjense en la tabla. Fármacos como Borinostat, un inhibidor de HDAX de clase 1, ya demostraron en modelos de ratón que pueden restaurar la memoria. Pero lo que es todavía más emocionante es el avance hacia los inhibidores selectivos. Moléculas como RGCP966, que apunta específicamente a HDAC3, o A6738 a HDAC6, no solo mejoran la cognición, sino que van a la raíz del problema. Logran reducir la carga de amiloide, revierten la patología de tau e incluso disminuye la neuroinflamación. Y aquí, colegas, llegamos a un punto de inflexión. Se ha logrado identificar a un culpable específico. Toda la evidencia, tanto de modelos animales como del análisis de tejido cerebral post-mortem de pacientes, apunta directamente a HDAC2 como un regulador negativo clave de la memoria. Su sobreexpresión, en pocas palabras, apaga los genes que necesitamos para formar y mantener recuerdos. Esto es más que un simple hallazgo. Esto convierte a HDAC2 en una diana terapéutica de altísimo potencial, con la promesa de poder revertir, no solo detener, el deterioro cognitivo en el Alzheimer. Perfecto. Ahora, cambiemos de enfermedad, pero no de mecanismo. Vamos a aplicar esta misma lente epigenética a la enfermedad de Parkinson. Y aunque la proteína implicada es diferente, vamos a encontrar una disonancia, un desequilibrio epigenético sorprendentemente similar. En la enfermedad de Parkinson, como sabemos, el evento central es la agregación de la proteína alfa-sinucleína que forma los cuerpos de Lewy y provoca la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Bueno, pues lo que se ha descubierto es que la alfa-sinucleína mutada no solo es tóxica por sí misma, interfiere directamente con el proceso de acetilación en la histona H3, contribuyendo de forma activa a la disfunción transcripcional y finalmente a la muerte celular. Y de nuevo, los resultados en modelos preclínicos de Parkinson son igual de prometedores. Incluso inhibidores más generales, como el butirato de sodio, ya demuestran un efecto neuroprotector. Pero la especificidad vuelve a ser clave. Inhibir isoformas concretas como SIR2 logra rescatar directamente a las neuronas de la toxicidad de la alfa-sinucleína. Y hay un dato fascinante. En modelos de toxicidad ambiental, como los inducidos por neurotoxinas, estos inhibidores incluso logran que las propias neuronas activen la producción de sus factores de protección, como el GDNF. Es casi como ayudar a la célula a defenderse a sí misma. Bien. Ya hemos establecido el papel crucial de esta desregulación epigenética tanto en Alzheimer como en Parkinson. La pregunta lógica entonces es, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde se dirige el desarrollo de fármacos con esta información? La respuesta parece estar en dos palabras: precisión y sinergia. El camino para llevar estas moléculas del laboratorio a la clínica tiene, a grandes rasgos, 3 pasos o desafíos. El primero, y el más obvio, es la selectividad. Necesitamos compuestos que apunten quirúrgicamente a las HDACs implicadas, como HDAC2, para maximizar la eficacia y minimizar los efectos adversos. El segundo es la seguridad. Entender a fondo cualquier posible efecto fuera de diana. Y el tercero, que es quizás el más innovador, es empezar a pensar en estrategias multitarget. Diseñar moléculas inteligentes capaces de atacar la enfermedad desde varios frentes al mismo tiempo. Y aquí es donde la farmacología moderna se vuelve realmente elegante. Estamos hablando de la inhibición dual. Imaginen una sola molécula diseñada para golpear dos objetivos patológicos a la vez. Por un lado, inhibe a las HDACs para corregir la expresión de genes y atacar la patología proteica, y simultáneamente inhibe a otras enzimas, como la fosfodiesterasa 5, para restaurar directamente la plasticidad sináptica. No es un ataque secuencial, es un ataque combinado y sinérgico contra la enfermedad. Entonces, para resumir, ¿cuáles son los mensajes clave que debemos llevarnos a la práctica clínica? Primero, que la desregulación de la acetilación de histonas es un mecanismo patofisiológico común y fundamental en el Alzheimer y el Parkinson. Segundo, que HDAC2 se ha consolidado como una diana de altísimo valor terapéutico, sobre todo en Alzheimer. Tercero,
que los inhibidores de HDAC han demostrado una eficacia neuroprotectora robusta y consistente en modelos preclínicos. Y cuarto, que el futuro de este campo está en la selectividad de isoformas y en el desarrollo de enfoques multitarget. Todo esto nos deja con una pregunta final, que es a la vez fundamental y provocadora. ¿Estamos realmente en el umbral de una nueva era terapéutica? ¿Podría ser que la modulación epigenética sea finalmente la clave que nos permita, por primera vez, no solo tratar los síntomas, sino modificar de raíz el curso de estas devastadoras enfermedades? Todo este análisis se ha fundamentado en una revisión exhaustiva de la literatura científica, destacando de manera principal el trabajo de Basavarajap y Subana, publicado recientemente en la revista Epigenomics en 2024. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.